Disputa por islas Senkaku Diaoyu, en el mar del sur de China. Los integrantes de este trabajo son Isidora Brigo, Fabián Muñoz, Mariel Hidalgo, Fernanda Girón. La disputa por las islas Senkaku o Diaoyu se refiere a un conflicto territorial por un grupo de islas deshabitadas que actualmente son administradas por Japón, pero que son territorialmente reclamadas por China. Además, la disputa sobre las islas está mezclada con una disputa más amplia respecto a la zona económica exclusiva entre China y Japón. Por lo tanto, el conflicto respecto a la soberanía sobre las islas tiene ramificaciones sobre los límites marítimos entre ambos países, especialmente porque la propiedad sobre las islas le daría al país propietario los derechos de pesca sobre las aguas circundantes. Geografía. Las islas Senkaku son en total 5 islas y 3 islotes llamadas Uetsuri, Kitagojima, Minamikojima, Kuba, Taisho, Okinokitaiwa, Okinominamiwa y Tobise, ubicadas al suroccidente de Japón, disputadas entre Japón y China. Su superficie total es de 6,3 kilómetros y están ubicadas a 186 kilómetros del noroeste de Taiwán, a 170 kilómetros al norte de una isla japonesa, Ishigaki, y 410 kilómetros al oeste de la isla Okinawa, también territorio japonés. Están a 330 kilómetros de China. Todas las islas e islotes están deshabitadas y tienen un gran potencial de pesca y yacimientos de petróleo. La isla Kuba era de carácter privado. Uetsuri, Kitagojima, Minamikojima fueron alquiladas a un ciudadano japonés en 1896. En 1932 fueron vendidas a otro ciudadano japonés. Taisho siempre ha sido propiedad del Estado y Kuba y Taisho desde 1972 han sido parte de las instalaciones de Japón y Estados Unidos por un acuerdo de ellos dos. Posición de Japón. A la luz de los hechos históricos y basado en el derecho internacional, las islas Senkaku son inherentemente territorio japonés. De hecho, estas están actualmente bajo el control de Japón, de modo que desde la posición del país nipón no existen temas territoriales de soberanía que necesitan ser resueltos. Adicionalmente, las islas en disputas no fueron incluidas en el territorio a que Japón renunció, bajo el artículo 2 del Tratado de Paz de San Francisco de 1951, y que definió legalmente el territorio de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, bajo el artículo 3 del tratado, las islas fueron puestas bajo la administración de los Estados Unidos como parte de las islas Nansei-Shoto, derechos administrativos que más tarde fueron revertidos a Japón basado en el acuerdo entre Japón y Estados Unidos respecto a las islas Ryukyu y a las islas Daito, que entró en vigor en 1972. Las islas Senkaku han sido históricamente parte de las islas Nansei-Shoto, las cuales son parte del territorio de Japón. Desde 1885, encuestas de las islas Senkaku habían sido minuciosamente conducidas por el gobierno de Japón a través de las agencias de la prefectura de Okinawa y por otros medios. Con esas encuestas, se confirmó que las islas Senkaku no solo habían estado deshabitadas, sino que tampoco mostraban registro de haber estado bajo el control de la dinastía Qing de China. Basado en esta afirmación, el gobierno de Japón tomó una decisión de gabinete el 14 de enero de 1895 para erigir marcadores en las islas que formalmente incorporan las islas Senkaku al territorio japonés. Estas medidas se llevaron a cabo de conformidad con los medios internacionalmente aceptados para adquirir debidamente la soberanía territorial en virtud del derecho internacional. Las islas Senkaku no son parte de Formosa, Taiwán y las islas Pescadores, que fueron cedidas a Japón por la dinastía Qing de acuerdo con el artículo 2 del Tratado de Shimonoseki. Concluyeron en abril de 1895. Japón cita la línea media como límite marítimo. Posición de China. Para China, el hecho de que las islas hayan estado deshabitadas no significa que éstas hayan sido terra nullius bajo el derecho internacional. Además del hecho de que China ya había descubierto y nombrado a las islas Diaoyu alrededor de los siglos XIV o XV. Es de conocimiento general que el límite territorial entre China y el reino de Ryukyu, invadido y luego renombrado como prefectura de Okinawa en 1879 por el gobierno japonés Meiji, era In-Heishui-go, hoy en día Canal de Okinawa, entre Chiwei-yu y la isla Kume. Las islas Diaoyu, extendiéndose al occidente de Heishui-go, eran territorios chinos, no islas que pertenecen al territorio del reino de Ryukyu. Cuando Taiwán fue devuelto por el Tratado de San Francisco,
China dijo que las islas en disputa también les deberían haber sido devueltas, como parte de Taiwán. China cita la limitación de la plataforma continental extendida como límite. Historia del conflicto. Japón ganó en primera instancia la guerra sino-japonesa entre 1894 y 1895. Se apoderó de las islas en aquellos años. Según China, las islas les pertenecen a ellos por la dinastía Ming entre 1368 y 1644. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, las islas pasaron a ser controladas por Estados Unidos, por ser uno de los ganadores de la guerra, y Japón debió renunciar a las islas mediante el Tratado de San Francisco. En 1971, por el Tratado de Nansei-Shoto, fueron devueltas a Japón. En 1996, un grupo japonés puso un faro en las islas, pero la colectividad de China siguió navegando hacia las mismas. En 2004, Japón arrestó a 7 de estos activistas chinos que habían llegado a la isla principal. En 2005, pescadores de Taiwán realizaron una protesta a bordo de 50 embarcaciones. En el 2010, Japón capturó un pesquero que había chocado con 2 barcos guardacostas en las cercanías del archipiélago, desatando una grave crisis diplomática. En 2012, Japón compró 3 de las 5 islas en disputa, lo cual empeoró las relaciones entre los países. Las islas iban a ser devueltas a Japón, pero poco tiempo después la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente de Naciones Unidas realizó un informe en el cual señaló que las islas tenían reservas de gas y petróleo, lo que aumentó las demandas de parte de China y Taiwán por adjudicárselas. En 2013, China creó una zona de identificación de defensa aérea con el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional de la tierra y el aire de China, incluyendo las islas. Japón se negó a esta zona. Actualmente el conflicto persiste. Actores relevantes. Si bien la disputa por el control de las islas se da principalmente entre China y Japón, también se reconoce la incidencia de 2 actores adicionales dentro del conflicto. Primero, Taiwán, país que al igual que China y Japón, también reclama soberanía sobre las islas. Segundo, Estados Unidos, que tras la Segunda Guerra Mundial tuvo el mando sobre las islas y que tras devolvérselas a Japón interfiere como aliado del país nipón y como actor relevante dentro de la región del este de Asia. Asimismo, si bien para Estados Unidos las islas son parte del Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos, determinando que las islas son territorio japonés, la potencia norteamericana ha mantenido una posición neutral en el conflicto con la finalidad de balancear la región y a ambos países asiáticos. Dilema de Taiwán en el conflicto de las islas Senkaku de Aoyu. La República de China afirma que las islas forman un territorio inherente de Taiwán según la ubicación geográfica, la estructura geológica, la evidencia histórica y el uso en el derecho internacional de las islas. Tanto China como Taiwán han presentado reclamos soberanos sobre las islas en disputa. Los dos convergen implícitamente en sus reclamos soberanos bajo el principio de una sola China. La discrepancia entre ellos radica en la comprensión de Taiwán del principio de una China, que va en contra del entendimiento de la China de Pekín. Taiwán sostiene que una China se refiere a la República de China establecida en 1911, que trasladó su capital a Taipei en 1949 y se transformó en un sistema de gobierno democrático en la década de los 90. Ante esto, mientras el reclamo soberano de las islas hecho por Taiwán se basa en el principio de una sola China, conforme con la interpretación de China, se fortalecerá la posición de este último país contra Japón. En el caso contrario, sería más compleja la posición de China en una batalla por 2 frentes, externamente contra Japón e internamente contra el gobierno taiwanés. En este sentido, el dilema de Taiwán ha sido una complicación para China en la disputa de las islas. Si bien este enigma permanece latente mientras Beijing se las arregla para mantenerlo bajo control, los peligros son grandes. Así, en el contexto contemporáneo, el dilema de Taiwán para China en la disputa Senkaku-Diaoyu provoca que China esté participando en 2 conflictos al mismo tiempo. En particular, Beijing ha estado actuando con moderación para no tensionar las relaciones con Taipei, con respecto a la disputa por las islas. Asimismo, Taipei también evita plantear la disputa de las islas durante su agenda de negociaciones con Beijing. Marco legal sobre el derecho del mar.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar define en su artículo 57 las limitaciones de las zonas económicas exclusivas, las cuales se permiten hasta 200 millas náuticas desde la línea de base o hasta la línea media si las reclamaciones de costas opuestas se superponen. Mientras tanto, el artículo 77 define la plataforma continental extendida, permisible hasta el extremo más corto de la plataforma continental o 350 millas náuticas desde la línea base. Estado actual del conflicto. El conflicto sigue sin una solución concreta, puesto que aún hay problemas en el territorio. Por parte de China, se siguen enviando embarcaciones a las aguas en disputa, lo que no solo ha generado polémicas, sino que una mayor tensión en las relaciones entre Japón y China. Así como las constantes reclamaciones de Japón que mantienen el control sobre la zona en disputa. Asimismo, este conflicto puede aumentar el sentimiento anti-japonés que hay en China, lo que, sumado al aumento del nacionalismo chino, puede llevar a la escalada de un conflicto con potenciales efectos regionales en caso de que se incorpore Estados Unidos en calidad de aliado y país protector de Japón. El conflicto conlleva riesgos a nivel regional por el creciente potencial armamentista que tienen China y Japón. Iniciativa de actores regionales. A pesar de que el conflicto continúa, durante las últimas décadas se han tomado medidas diplomáticas para enfrentarlo. En 1972 se realizó un acuerdo para archivar la disputa y verla más adelante. Así se podrían impulsar las relaciones bilaterales de momento entre los países implicados. Esto cambia con el tiempo, puesto que en 1992 China saca una ley que reafirma su soberanía sobre las islas, lo que empieza a generar una mayor tensión. Luego, en 2010, las relaciones empeoraron por un incidente con un barco chino en el sector. El 25 de septiembre de 2012, el viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Shigeo Kawai, y su homólogo chino, Zhang Shijun, se reunieron en Pekín para conversar y disminuir la tensión causada por la disputa de la soberanía de las islas Senkaku. Mientras tanto, en 2014, tanto China como Japón acordaron establecer un mecanismo de gestión de crisis para evitar que los roces por las disputas territoriales traigan consecuencias graves. Ante el problema presentado, proponemos dos soluciones. La primera consiste en el uso del derecho internacional como herramienta de solución del conflicto, y la segunda en negociaciones diplomáticas entre los países. Sobre la primera propuesta, una posible solución al conflicto tiene que ver con la posibilidad de que un organismo internacional se encargue de moderar esta situación entre ambos países. Una posibilidad es que el conflicto se lleve frente a la Corte Internacional de Justicia para que se le dé una solución institucional. Una segunda opción sería que la Organización de las Naciones Unidas sirva como mediadora entre los países en conflicto. En este sentido, acudir al derecho internacional para definir una solución permanente al conflicto es de central relevancia. Otra posible solución son las negociaciones diplomáticas entre los países. Esta consiste de dos pasos. Paso 1. En vista de que una repartición del territorio en disputa se visualiza como una solución lejana, se pueden tomar medidas anteriores que permitan llegar a un acuerdo final de repartición del territorio. Específicamente, como un primer paso, puede existir un acercamiento entre Japón y China para definir un cronograma de negociaciones y reglas comunes que permitan un entendimiento compartido. Además, estas reuniones o acercamientos van a servir como un mecanismo para aumentar las comunicaciones entre ambos países y así extender las relaciones. Adicionalmente, dentro de este primer paso, será necesario que tanto China como Japón decidan sobre la incorporación de Taiwán o Estados Unidos dentro de la mesa de comunicaciones entre ambos países. Paso 2. En caso de que Japón y China accedan a la incorporación de Taiwán y o Estados Unidos a la mesa de negociaciones diplomáticas, se espera que esta instancia sirva como un mecanismo que establezca una solución de largo plazo, a pesar de las limitaciones políticas desde la posición china frente a la inclusión de Taiwán y de Estados Unidos. Creemos que la incorporación de más actores al diálogo será un aspecto positivo. Bajo lo analizado, una solución permanente a un conflicto que se ha extendido por décadas debe acompañar un proceso de diálogo permanente y reglas compartidas. Por ello, la solución propuesta apunta principalmente a generar canales de diálogo permanente con objetivos claros y una solución duradera. Asimismo, es importante tener en cuenta que la ausencia de actores relevantes como Taiwán
dentro de la mesa de diálogo propuesta va a generar que el conflicto siga presente y sin una solución visible.